Pues este jueves tenemos una cita y es que NEOS, esta fundación que preside Jaime Mayor Oreja, presenta en Málaga lo que ellos denominan una alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos para hacer frente a la circunstancia actual que ahora vamos a pasar a analizar. Lo cierto es que estos apéndices que venimos a desgranar apuntan, según desde la Fundación, a este pesimismo. Sin embargo, ellos tienen claro, debajo del nombre, una frase con la que intentan transmitir un mensaje, todo lo contrario, un mensaje hacia el futuro. Ellos hablan de que hay esperanza. Quien nos va a explicar todos estos pormenores y, sobre todo, la hoja de ruta marcada es el propio presidente de la Fundación, Jaime Mayor Oreja, exministro, que también está, creo que nos está escuchando a otro lado del teléfono. Jaime, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias. Encantado. Un placer. Hablamos de un escenario complejo. De hecho, en esta declaración de intenciones ustedes dicen que España no está muerta, pero agoniza, y trasladan una radiografía realmente pesimista. Yo no sé si ese hay esperanza es un autoconvencimiento. ¿Realmente están convencidos, decimos, de esta posibilidad? La esperanza es lo último que se pierde en la vida, ¿no? Pero es verdad que la situación es más grave de lo que parece, porque nos desgobierna en España lo que yo llamaría una doble deslealtad, ¿no? Es decir, son los movimientos nacionalistas, vasco y catalán. ETA es el principal aliado de este gobierno, de Sánchez, y es evidente que la izquierda española, en un momento determinado, a partir del 2004, cuando cambia la historia de España, con el famoso atentado del 11M, decide escoger como aliado lo que significa el movimiento nacionalista de ETA, que al partido alternativo que es el Partido Popular de la derecha, ¿no? Eso hace que haya dos deslealtades que hoy están gobernando España, con lo cual, en consecuencia, la situación de ruptura se agrava, cada día se polariza más la sociedad, parece que no pasa nada, pero se están produciendo ya todas las condiciones necesarias para que vayamos avanzando a un sistema más totalitario. Hacen un llamamiento, incluso parten de esa base que es la sociedad civil para influir en el debate público. Yo aquí me surgen dos preguntas. La primera es ¿esto cómo se forja, cómo se construye? La segunda es si ese llamamiento a la sociedad civil se debe a que hay una falta, no sé si de credibilidad o de esperanza, volvemos de nuevo a la esperanza, en las propias instituciones. No, lo que sucede es que lo que decimos es que hoy nos tenemos que movilizar todos, no solo los partidos, sino también es la sociedad civil. Yo creo que tenemos que tomar conciencia pues de que vivimos un momento difícil, ¿no? Como decimos en el documento, España no está muerta, pero agoniza, porque gobierna lo que gobierna. Y si continúa lo que es un proceso, lo que es un proyecto con los componentes que antes he citado, pues es evidente que ahí nos tenemos que saber movilizar todos. Todos tenemos que tomar conciencia de que el mundo occidental vive el final de una etapa. Y en España eso se traduce en términos de ruptura. Uh-huh. Y tenemos que saber concentrarnos en lo que pasa en España. Porque podemos evitar en España lo que no podemos evitar en el mundo, porque no tenemos peso en el mundo para evitarlo. Ha afirmado que el mundo occidental vive el final de una etapa. Si nos remontamos a los años 80, incluso 90, que venía ese optimismo después de la caída del muro de Berlín, con la fuerza de esos líderes internacionales, encontramos a pensadores como Francis Fukuyama hablando de el fin de la historia y cómo estaba garantizado gracias a las democracias liberales. No sé si ese constructo parece que ahora también ha perdido la fuerza que tenía o esa función quizá de hacer frente pues a los problemas del momento, ¿no?, que él planteaba entonces, y que incluso creo que ahora también resultan en cierta manera para el propio autor Fukuyama descorazonador. No sé cómo lo ve usted. No, yo creo que el final de la etapa, yo me estoy refiriendo siempre a lo que significó el final de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese momento se abre una nueva etapa en el mundo occidental. Luego lo que hay es una crisis de comodidad. Nos hemos hecho cómodos. Nos hemos olvidado cómo vivían nuestros padres, nuestros abuelos. Hemos vivido dominados por la comodidad. Y la historia son ciclos. Y ahora estamos en el final de un ciclo que arrancó, como antes decía,
en el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo no puedo pronosticar lo que va a pasar. Yo lo que digo es que hay 3 malas direcciones que hoy existen: España hacia la ruptura, Europa hacia la nada, a la irrelevancia, y el mundo occidental hacia el desorden. Esos son propios de finales de etapa. Luego, al final, seguro que hay esperanza, pero que vamos a vivir un final de etapa que siempre es traumático también. Y en España, lo que a mí más me preocupa es la disgregación de la nación, el pensar que ETA está ganando en el País Vasco y en Navarra, pensar que en Cataluña tenemos la expresión del máximo desorden, y que evidentemente tenemos un gobierno en el que las 2 deslealtades, la deslealtad del movimiento nacionalista y la deslealtad sobrevenida en la izquierda, cambiando de aliados, son lo que hoy nos gobierna, ¿no? Ese es el ciclo del que yo hablo. Uh-huh. ¿Por dónde pasa la solución? Porque es verdad que frente a esta oposición que constantemente ha ido señalando estas cuestiones, y eso que enfrenten un gobierno tan frágil como lo que conocíamos ayer, ¿no? Esa parecía que quebranto entre la parte de Izquierda Unida abriendo la puerta a que Sumar salga del gobierno por la compra de armamento a Israel. No parece que sean capaces de hacerlo derribar al gobierno. Vamos a utilizar estos términos. ¿Por dónde pasa esa solución, esos remedios? Mire, no cabe esperar nada en las piezas que están en el gobierno, porque lo único que les une es el poder. Necesitan mantener el poder, no pueden perder el poder. Si pierden el poder se caen, todos y cada uno de sus partidos. Entonces, lo que significa que nadie tiene una solución. Yo lo que planteo es que, ahora que hablamos tanto de que hace falta un rearme armamentístico, que hay que invertir más de 10.000 millones de euros en nuevo armamento, yo no diré que no, porque qué duda cabe que al final se precisa una nueva cultura de seguridad y defensa en Occidente. Pero falta un rearme moral. El rearme moral para saber lo que somos. Nos tenemos que reencontrar con la España que queremos, nos tenemos que reencontrar con la Europa que deseamos. Es decir, que de alguna manera hace falta un rearme en el ámbito moral. Es difícil de explicarlo, pero hace falta un cambio de actitud personal frente a la crisis que estamos viviendo. Y por eso han nacido NEOS, para decir que hace falta retomar una dirección, un timón que se ha perdido en Occidente en general, ¿no? Entonces, son tiempos para nosotros de siembra más que de recolección, ¿no? Nosotros no somos un partido político, no queremos el poder, lo que queremos es concienciar de que vivimos un momento especialmente grave y que todos actuemos de acuerdo con nuestra conciencia. ¿Por dónde empieza esa actuación individual, ya que apuntábamos antes al papel de la sociedad civil a la que ustedes apelan? ¿Por dónde pasaría? Bueno, primero, para desalojar un proyecto de ruptura que nos gobierna España. En España no hay un gobierno de coalición. Podemos sumar, eso no existe. Aquí lo que se ha producido es un frente popular en el que un eje es ETA, el otro es Esquerra Republicana de Cataluña y el otro eje es Sánchez, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que hay que desalojar el proyecto de ruptura. Y lo que hace falta es hacerlo democráticamente, y hace falta que haya otro proyecto en el gobierno. Eso es lo más urgente, en mi opinión. Y luego, tomar conciencia de que vivimos una etapa en la que tenemos que cambiar de actitud personal, tenemos que participar más, no podemos hacer del dinero nuestra única referencia sólida, tenemos que tener una dimensión moral, espiritual, religiosa más relevante, hay que vivir como si Dios existiera, aunque no seas creyente, tienes que vivir con límites, no desenfrenadamente, es decir, es un conjunto de conclusiones a esa expresión que he dicho, que hay que vivir como si Dios existiera, siendo creyente o no creyente. No es mal momento para plantearse eso, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de un cónclave, Jaime. Pues por eso, lo que hace falta es que en el cónclave tengan, ayudados por el Espíritu Santo, el acierto los cardenales de escoger el Papa que necesitamos, que estoy seguro que se producirá, porque yo creo que siempre al final la providencia marca los caminos. Aterrizáis este
este jueves en Málaga con un acto a partir de las 7 de la tarde en el Colegio de Médicos de Málaga, calle Curtidores número 1. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quién va a asistir? Porque si no he leído mal, también participarán, por ejemplo, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros. Sí, efectivamente, el acto será introducido además por Pilar Castañón, que es la persona que nos está empujando en Málaga. Luego intervendrá María Zangil, que es vicepresidenta de la Fundación Neos, Esperanza Aguirre. Luego habrá un conjunto de personas que estoy seguro que dirán cosas extraordinariamente interesantes en el ámbito de los fundamentos, y luego tendré la satisfacción de concluir el acto con unas palabras a modo de conclusión. No es la primera vez que viene por Málaga con esta bandera de Neos, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, representa ese norte, este, oeste, sur. Si es posible, le pregunto también que por qué Málaga, qué ha encontrado en esta tierra para también querer aterrizar o asentar el proyecto. Bueno, Málaga es una ciudad que lo que hay que preguntarse es cómo no hemos presentado antes Neos en Málaga, porque Málaga es la síntesis de la historia, es una ciudad histórica, pero no solo es histórica. Es una ciudad moderna, pero no solo es moderna. Es una ciudad de una belleza natural, pero no solo es una ciudad bella. Es un compendio y hace que sea un referente del futuro de España y de Europa. Málaga va a ser un referente y además está muy bien gestionada y sin duda alguna tiene un gran alcalde y tiene en estos momentos una gran capacidad de ser un referente, pero no solo para España, sino para Europa en general. Un punto de consenso también, en esta rosa a los vientos a la que referimos suele haber cierto consenso a izquierda y derecha en torno a la definición de Málaga. Hoy podríamos coincidir con otros muchos entrevistados que hemos tenido, Jaime. A mí me encanta coincidir con otras personas que no piensan como yo exactamente, ¿no? Entonces, lo que sí quiero simplemente es que hay que saber decir la verdad, porque si no dices la verdad y te quedas en la superficie, no estás diagnosticando bien la enfermedad que tenemos. Y muchas veces, lamentablemente, pues diagnostico desde la preocupación, desde la inquietud, desde la tristeza y desde del dolor, lo que yo he aprendido desde que estoy haciendo política en el País Vasco, años 77, que son unos cuantos años ya. Parece, perdón que le quito algunos minutos más, pero la narrativa ha cambiado, las circunstancias han cambiado. No sé si usted sigue yendo por el País Vasco y tiene unas sensaciones parecidas a las que había hace tiempo, o al menos ese temor inicial de que pudieran quitar la vida, esa parte al menos ya se ha desaparecido. Sí, pero el crimen ha sido sustituido por la mentira. Es decir, el crimen ha sido determinante en España, el terrorismo ha sido determinante en España desde hace 50 años, ¿no? Y en un momento determinado, a través de un mal llamado proceso de paz, sin duda ha sido sustituido por la mentira. Y hoy la mentira lo preside todo. Alguien puede decir que el mal mayor, que es el crimen, ha sido sustituido por un mal menor, que es la mentira, pero la mentira, que es un mal menor, siempre consolida al final el mal, ¿no? Pues no, si alguien me dice, no, es que ya no matan, no, pero mienten. Y es un proyecto que hoy se asienta en la mentira. Y yo creo que eso nunca puede ser, ni el crimen ni la mentira, los soportes del futuro, los pilares del futuro de una nación. Pues ese análisis que hemos tenido con Jaime Mayor Oreja, presidente de Neos, exministro del Interior, y quien este jueves aterriza en Málaga para presentar esta fundación, esta alternativa cultural, apuntan, basada en los fundamentos cristianos, que tendrá lugar 7 de la tarde, Colegio de Médicos de Málaga, calle Curtidores número 1. Jaime, muchísimas gracias. Jaime Mayor Oreja, que vaya muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, adiós, buen día. Adiós.